San Miguel del Monte era un pueblo atrapado en el tiempo, con calles polvorientas, casas de adobe y tejados rojos que parecían susurrar historias olvidadas. Rodeado de montañas cubiertas de niebla y un denso bosque que parecía esconder secretos en cada rincón, era un lugar donde las leyendas eran tan reales como las sombras al caer la noche. En el corazón de este pueblo, los murmullos sobre la ceiba maldita eran parte del aire que todos respiraban. Para los ancianos, era una advertencia; para los jóvenes, un misterio que nunca debía ser tocado. Mateo había crecido escuchando esas historias de su abuela mientras se calentaban junto al fuego. Ahora, a sus 28 años, regresaba al pueblo después de una década en la ciudad. Su regreso no era por nostalgia, sino por desesperación. Su hermano menor, Diego, había desaparecido hacía 2 semanas, y los mensajes de su madre, llenos de angustia, lo habían obligado a dejar su vida como periodista para volver a San Miguel y buscar respuestas. Llegó al pueblo al caer la tarde, cuando el sol teñía el cielo de un naranja intenso. El autobús que lo dejó en la plaza principal parecía tan viejo como las mismas calles. Mateo bajó con su mochila al hombro, observando el lugar que una vez había llamado hogar. Nada había cambiado, la iglesia seguía imponente con su campanario, los niños corrían descalzos por las calles y el olor a pan recién horneado inundaba el aire. Sin embargo, había algo distinto, una sensación de inquietud que lo envolvía como un sudario. Caminando hacia la vieja casa de su familia, Mateo notó las miradas de los aldeanos, recelosas y silenciosas. Nadie le ofreció un saludo cálido, solo susurros que se apagaban a su paso. Finalmente, llegó a la casa, donde su madre lo esperaba en la puerta, con el rostro cansado y los ojos rojos de tanto llorar. «Mateo, hijo», dijo su madre, abrazándolo con fuerza. «Gracias por venir. No sé qué hacer». Diego. Diego nunca haría algo así. Él no se iría sin decir nada. Mateo intentó tranquilizarla, pero en su interior sabía que algo extraño estaba pasando. Su madre le contó que Diego había desaparecido después de mencionar que quería explorar el bosque, especialmente el área donde estaba la ceiba. Esa misma noche, Mateo revisó el cuarto de su hermano. Allí encontró algo que lo inquietó, un cuaderno lleno de dibujos de la ceiba, con líneas y símbolos extraños alrededor. En una esquina de una página, había escrito un nombre, Inés. Inés era un nombre que Mateo no escuchaba desde su infancia. Era la bruja del pueblo, una mujer solitaria que vivía en una cabaña en las afueras del bosque. La gente evitaba mencionarla, diciendo que tenía un pacto con los espíritus que habitaban el árbol. Sin embargo, Mateo sabía que si alguien tenía respuestas, sería ella. Al día siguiente, decidió visitarla. Pero antes de partir, fue interceptado por Doña Remedios, una vecina anciana conocida por sus supersticiones. «Mateo, muchacho, ¿qué haces aquí?», le dijo, tomándolo del brazo con fuerza sorprendente para alguien de su edad. «No te acerques a la ceiba. Esa ceiba no olvida y no perdona». Mateo intentó calmarla, pero Doña Remedios continuó. «Tu abuelo, que en paz descanse, siempre decía que ese árbol es un castigo. Un lugar donde las almas quedan atrapadas. Diego no es el primero en desaparecer, Mateo. Escúchame, muchacho, no lo busques ahí». La advertencia de la anciana resonó en su mente mientras caminaba hacia el bosque. El camino hacia la cabaña de Inés estaba cubierto de ramas y hojas secas que crujían bajo sus pies. El bosque parecía más oscuro de lo que recordaba, como si la luz del sol evitara entrar. Cada sombra parecía moverse, cada susurro del viento sonaba como voces lejanas. Finalmente, llegó a la cabaña, una estructura pequeña y desvencijada rodeada de velas derretidas y hierbas secas colgando de las ventanas. Inés lo recibió con una mirada fría, sus ojos oscuros parecían leer cada uno de sus pensamientos. «¿Qué quieres, Mateo?», preguntó con una voz baja y áspera. Mateo mostró el cuaderno de Diego y le habló de su desaparición. Por un momento, creyó ver una chispa de miedo en los ojos de Inés, pero ella rápidamente recuperó la compostura. «Tu hermano fue demasiado lejos.
La ceiba no es solo un árbol, Mateo. Es un umbral. Lo que está atrapado ahí no pertenece a este mundo, pero se alimenta de los curiosos, de los valientes, de los que no escuchan las advertencias. Inés le explicó que la ceiba había sido el centro de un antiguo ritual realizado por los fundadores del pueblo. Según la leyenda, hace más de 100 años, San Miguel del Monte fue azotado por una plaga que diezmó a la población. Los líderes del pueblo, desesperados, pidieron ayuda a un misterioso extranjero que conocía los secretos de la magia negra. Él les enseñó un ritual que detendría la plaga, pero a cambio, la ceiba se convertiría en un lugar de sacrificio para contener a un ente oscuro que había sido invocado. Cada tanto, el árbol pedía una ofrenda, y quienes no obedecían pagaban el precio. Mateo escuchaba incrédulo, pero no podía ignorar lo que había visto en su sueño la noche anterior, la figura de su hermano atrapado bajo las raíces de la ceiba, gritando por ayuda. No puedo ignorar esto, Inés. Si hay una forma de salvar a Diego, la haré. Inés lo miró con seriedad. Si vas a la ceiba, debes estar dispuesto a enfrentarte a lo que guarda. Y una vez que cruces ese umbral, no hay vuelta atrás. Cuando Mateo salió de la cabaña, el sol comenzaba a ponerse. El bosque parecía más oscuro, más opresivo. Mientras regresaba al pueblo, sintió que lo observaban. Aceleró el paso, pero entonces escuchó un susurro detrás de él, una voz débil y familiar. Mateo, ayúdame. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo el viento jugando entre los árboles. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, el susurro se convirtió en un grito que lo despertó sobresaltado. Diego lo llamaba, y Mateo sabía que la única forma de encontrarlo era enfrentarse a la ceiba maldita. El bosque de San Miguel del Monte era más que árboles y caminos serpenteantes. Era un laberinto viviente que parecía susurrar secretos al viento. Mateo, aún perturbado por los susurros que había escuchado la noche anterior, se levantó temprano para buscar a Inés. Sabía que ella podía tener las respuestas que necesitaba, pero también temía lo que podría descubrir. El camino hacia la cabaña de Inés era un sendero que pocos se atrevían a recorrer. Las ramas de los árboles formaban un dosel que bloqueaba la luz del sol, y el suelo, cubierto de hojas secas, crujía bajo sus botas. A medida que avanzaba, Mateo sentía que el aire se volvía más pesado, como si el bosque mismo tratara de detenerlo. Un cuervo solitario graznó desde lo alto de una rama, haciendo que Mateo se detuviera por un momento, con el corazón latiendo con fuerza. Finalmente, llegó a la cabaña. Era una construcción pequeña, hecha de madera desgastada y rodeada de hierbas secas colgadas en racimos. Había velas derretidas en el suelo y símbolos tallados en la puerta, signos que Mateo no entendía pero que le daban una sensación inquietante. Inés lo esperaba en el umbral, con una mirada que parecía atravesarlo. Sabía que vendrías, dijo Inés con voz baja, casi un susurro. Mateo, sorprendido, respondió. ¿Cómo lo sabes? Porque nadie viene aquí sin un propósito. Y tú estás buscando algo que quizás no deberías encontrar. Mateo sacó el cuaderno de Diego y se lo mostró. Mi hermano desapareció cerca de la ceiba. Encontré esto en su habitación. Tiene dibujos del árbol y un nombre, el tuyo. Necesito saber qué pasó. Inés tomó el cuaderno y lo hojeó lentamente, sus dedos acariciando las páginas como si sintiera algo más allá del papel. Su expresión se oscureció al llegar a los dibujos de la ceiba. Tu hermano vio demasiado. La ceiba no es solo un árbol, Mateo. Es un lugar de poder, un portal entre este mundo y algo más. Algo que nunca debería haber sido despertado. Mateo frunció el ceño, intentando mantener la calma. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que está ahí? Inés lo invitó a entrar en la cabaña. El interior estaba iluminado por velas y lleno de frascos con líquidos de colores, hierbas secas colgadas del techo y una mesa cubierta de libros antiguos y papeles amarillentos. En el centro de la mesa había un mapa del pueblo, con la ceiba marcada con un círculo rojo. Hace mucho tiempo,
San Miguel del Monte estuvo al borde de la destrucción, comenzó Inés. Una plaga azotó el pueblo, matando a hombres, mujeres y niños. Los líderes del pueblo estaban desesperados. Fue entonces cuando apareció un extranjero, alguien que conocía los secretos de la magia negra. Les ofreció una solución: realizar un pacto con los espíritus del bosque. A cambio de detener la plaga, los espíritus exigían un sacrificio. Mateo escuchaba en silencio, su corazón acelerado. ¿Qué tipo de sacrificio? Inés lo miró con gravedad. Humanos, Mateo. Cada cierto tiempo, alguien debía ser entregado al árbol. Los aldeanos aceptaron, pensando que era el menor de los males. La plaga desapareció, pero el costo fue más alto de lo que imaginaron. La ceiba se convirtió en un lugar maldito, un portal que se alimenta del miedo, del dolor y de las almas que se acercan demasiado. Mateo apretó los puños, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Y mi hermano? ¿Está atrapado ahí? Inés asintió lentamente. Es posible. Si Diego se acercó demasiado, pudo haber despertado algo. Algo que lo tomó. Pero aún hay tiempo. Puedo ayudarte, pero no será fácil. Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Era Tomás, el amigo de la infancia de Mateo, quien había estado siguiéndolo desde el pueblo. Mateo. ¿Qué haces aquí? Exclamó, entrando a grandes zancadas. Sus ojos estaban llenos de preocupación, pero también de furia al ver a Inés. ¿Acaso no sabes quién es ella? Mateo se levantó, confundido. Tomás, cálmate. Estoy buscando respuestas. ¿Respuestas? Replicó Tomás, señalando a Inés. ¿Ella es parte del problema? Todos en el pueblo lo saben. Es una bruja, Mateo. Ha estado vinculada a la ceiba desde que era niña. ¿Qué crees que puede ayudarte? Inés no se inmutó ante las acusaciones de Tomás. Si realmente quieres salvar a tu hermano, Mateo, tendrás que decidir en quién confiar. Yo puedo guiarte, pero solo si estás dispuesto a aceptar lo que descubrirás. Tomás se acercó a Mateo, agarrándolo por el brazo. No lo escuches, amigo. Esa mujer solo te llevará a tu perdición. La ceiba no es maldita. Es solo un árbol, una excusa para ocultar los verdaderos secretos del pueblo. Si quieres respuestas, ven conmigo. Mateo se encontraba en medio de un torbellino de emociones. Por un lado, Inés parecía saber más de lo que decía, pero sus métodos y su aura oscura lo inquietaban. Por otro lado, Tomás representaba la lógica y la sensatez, pero también parecía ocultar algo. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente Mateo, apartándose de ambos. Inés lo miró con una mezcla de compasión y advertencia. No tienes mucho tiempo, Mateo. La ceiba no espera. Mateo salió de la cabaña, con Tomás siguiéndolo de cerca. Mientras regresaban al pueblo, Tomás intentó convencerlo de que se quedara lejos de Inés. Ella está jugando contigo. Quiere que creas en sus historias para que dependas de ella. Pero yo sé otra verdad, Mateo. Una que no encontrarás en los cuentos de la vieja bruja. Mateo, agotado y confundido, decidió que necesitaría investigar más por su cuenta. Esa noche, sentado en la habitación de su infancia, revisó de nuevo el cuaderno de Diego, buscando cualquier pista que se le hubiera escapado. En una de las páginas, notó algo que no había visto antes, un dibujo de la ceiba con lo que parecía una entrada oculta entre las raíces. Mientras lo miraba, escuchó el mismo susurro que lo había perturbado antes. Mateo, ayúdame. Esta vez, el susurro fue más claro, más desesperado. Era Diego. Mateo se levantó de golpe, con la determinación de que, fuera cual fuera la verdad, debía llegar hasta el fondo de este misterio. La noche en San Miguel del Monte parecía interminable. Mateo se había acostado, pero el sueño era un visitante esquivo.
Los susurros de Diego seguían resonando en su mente, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la ceiba con sus raíces retorcidas se dibujaba con una claridad perturbadora. Cuando el reloj dio las 3 de la madrugada, Mateo se levantó decidido. Si quería respuestas, debía buscarlas. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol, Mateo fue a buscar a Tomás. A pesar de las advertencias de Inés, sentía que Tomás, con su conexión al pueblo y su actitud práctica, podría ser una ayuda valiosa. Lo encontró en su pequeña casa cerca de la plaza principal, arreglando su vieja camioneta. Tomás, necesito tu ayuda, dijo Mateo, decidido. Tomás, sorprendido por la urgencia en su voz, dejó sus herramientas y lo miró con atención. ¿Qué pasa, amigo? ¿Es por tu hermano? Mateo asintió. Inés me dijo cosas sobre la ceiba, sobre un pacto que hicieron los fundadores del pueblo. Pero no confío completamente en ella. Tú mencionaste que había otra verdad. Necesito saberla. Tomás suspiró profundamente y limpió sus manos con un trapo. Está bien. Pero no aquí. Ven conmigo. Los dos se dirigieron a la vieja biblioteca del pueblo, un edificio casi olvidado que apenas era visitado por los aldeanos. Las estanterías estaban cubiertas de polvo, y los libros se desmoronaban al tacto. Tomás llevó a Mateo a una sección escondida en el fondo, donde los registros históricos del pueblo estaban guardados. Aquí están los archivos que nadie quiere leer, dijo Tomás, sacando un libro grueso con tapas de cuero gastadas. Mi abuelo trabajó como cronista del pueblo. Escribió todo lo que vio, incluso lo que los demás querían enterrar. Mateo tomó el libro con cuidado y comenzó a leer. Las primeras páginas relataban la fundación de San Miguel del Monte, un asentamiento creado por un grupo de familias que buscaban refugio de la violencia y las plagas que asolaban el país en el siglo XIX. Pero a medida que avanzaba, las historias se volvían más oscuras. El libro hablaba de la llegada de un extranjero, un hombre de aspecto peculiar que traía consigo un conocimiento que los fundadores describieron como sobrenatural. Aquí está, dijo Mateo, señalando una página. Habla del pacto. Tomás asintió. Sí. Los fundadores aceptaron hacer el sacrificio. Pero lo que no dicen las historias que cuenta el pueblo es que hubo gente que se opuso. Mi abuelo decía que esas personas fueron silenciadas, que los mismos fundadores hicieron cosas terribles para proteger el secreto. Mateo siguió leyendo. Según el libro, la ceiba fue plantada en el lugar donde se realizó el ritual, y se convirtió en un símbolo del poder que había sido sellado allí. Sin embargo, con el tiempo, las cosas se salieron de control. Los sacrificios no eran suficientes, y la entidad dentro del árbol comenzó a reclamar a quienes se acercaban demasiado. Esto explica las desapariciones, murmuró Mateo. Tomás se inclinó hacia él, señalando otra sección del libro. Mira esto. Habla de una familia en particular. Mateo leyó con atención. Era un relato sobre una familia que había sido elegida como guardianes del pacto. Su tarea era asegurarse de que los sacrificios se cumplieran y de que el árbol permaneciera intacto. Al llegar al final del párrafo, Mateo sintió que el aire le faltaba, la familia descrita era la suya. ¿Mi abuelo sabía esto? Preguntó Mateo, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Tomás asintió con gravedad. Por eso siempre te decía que te mantuvieras lejos del bosque. Quería protegerte, pero nunca tuvo el valor de contarte la verdad. Mientras los dos amigos continuaban investigando, el aire dentro de la biblioteca parecía volverse más pesado. Mateo encontró otro documento, un mapa antiguo del pueblo. La ceiba estaba marcada como el centro, pero lo que más le llamó la atención era un pequeño símbolo cerca de las raíces, una entrada subterránea. Esto tiene que ser lo que Diego encontró, dijo Mateo, mostrando el mapa a Tomás. Inés también mencionó algo sobre un lugar bajo las raíces. Tomás frunció el ceño, claramente incómodo. Si es cierto, entonces lo que está ahí abajo podría ser peor de lo que imaginamos. Mateo,
debes considerar si realmente quieres seguir con esto. Pero Mateo estaba decidido. No puedo abandonar a mi hermano. No importa lo que encuentre, necesito llegar al fondo de esto. De vuelta en la plaza, mientras Mateo y Tomás discutían sus próximos pasos, una figura conocida apareció, Inés. Caminaba con calma, pero su mirada estaba fija en ellos. Sabía que vendrías aquí, Mateo, dijo al acercarse. ¿Encontraste lo que buscabas? Mateo le mostró el mapa. Sabías de esto, ¿verdad? Sabías que había algo bajo la ceiba. Inés asintió. Sí. Pero no es un lugar al que cualquiera pueda entrar. Si quieres salvar a tu hermano, necesitarás más que valentía. Mateo estaba empezando a perder la paciencia. Entonces dime, ¿qué necesito? Inés lo miró con una expresión seria. Necesitarás enfrentarte a los espíritus que protegen ese lugar. Ellos no dejan entrar a nadie sin un precio. ¿Qué precio? Preguntó Tomás, ahora también preocupado. Inés no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó un pequeño frasco de vidrio de su bolsillo, lleno de un líquido oscuro. Esto te protegerá, pero solo por un tiempo. Si te quedas demasiado tiempo bajo las raíces, no habrá forma de salvarte. Mateo tomó el frasco con manos temblorosas. ¿Por qué estás ayudándome? Inés suspiró, como si cargara con un peso invisible. Porque esto no se trata solo de ti o de tu hermano. Si lo que está bajo la ceiba se desata, todo el pueblo pagará el precio. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Mateo, Tomás e Inés comenzaron a planear su incursión en la ceiba. Los tres sabían que estaban entrando en territorio desconocido, pero también sabían que no había otra opción. Con el mapa en mano y el frasco de Inés como su única protección, Mateo se preparó para enfrentar lo que podría ser la verdad más oscura de San Miguel del Monte. El amanecer en San Miguel del Monte llegó con un aire extraño, como si el pueblo entero sostuviera su respiración. Mateo había pasado la noche planeando con Inés y Tomás, pero la sensación de que el tiempo se agotaba lo perseguía como una sombra. Después de revisar el mapa una vez más, Mateo decidió que necesitaba confrontar directamente a los líderes del pueblo. Si lo que había leído en los registros era cierto, ellos sabían mucho más de lo que admitían, y quizás tenían respuestas que podrían salvar a Diego. La primera parada fue la iglesia, un edificio imponente en el centro de la plaza, construido con piedras viejas y un campanario que parecía alcanzar el cielo. Allí, Mateo encontró al padre Esteban, el cura del pueblo, encendiendo velas frente al altar. Era un hombre mayor, de rostro severo y manos callosas que hablaban de décadas de trabajo duro. Mateo no perdió tiempo. Padre, necesito hablar con usted sobre la ceiba, dijo Mateo, entrando directamente en el tema. El sacerdote levantó la vista, su expresión era una mezcla de sorpresa y advertencia. Hijo, hay cosas que es mejor no mencionar, especialmente en un lugar sagrado. Mateo se acercó, dejando el mapa sobre un banco de madera frente al altar. Mi hermano está desaparecido, y sé que la ceiba tiene algo que ver. Quiero la verdad. El padre Esteban suspiró profundamente, dejando a un lado el candelabro que sostenía. Mateo, no eres el primero en venir con esas preguntas. La ceiba es un recordatorio de nuestros pecados, de los errores de aquellos que vinieron antes que nosotros. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó Mateo, sintiendo que finalmente estaba obteniendo algo. El sacerdote lo miró fijamente, como si evaluara si Mateo estaba listo para escuchar la verdad. Finalmente, señaló los bancos vacíos de la iglesia. Siéntate. Esto no será fácil de escuchar. Mateo obedeció, y el padre Esteban comenzó a hablar, su voz grave resonando en el espacio vacío de la iglesia. Hace más de 100 años, cuando este pueblo apenas era un puñado de casas, una plaga lo azotó. La gente moría en sus camas, los animales caían muertos en los campos, y el agua de los pozos se volvió amarga. Los fundadores, desesperados, buscaron ayuda en lo que fuera. Fue entonces cuando un hombre llegó al pueblo, un extranjero.
Nunca dijo su nombre, pero ofreció una solución, un ritual que protegería al pueblo. Mateo asintió, recordando lo que había leído en los archivos. El pacto. El sacerdote inclinó la cabeza en señal de afirmación. Sí. Pero lo que no cuentan las historias es que ese ritual fue un acto de desesperación, un acto de oscuridad. Los líderes del pueblo ofrecieron a sus propios hijos como sacrificio para sellar el trato. Y cuando el extranjero se fue, dejó un aviso: el pacto debía renovarse cada cierto tiempo, o el mal que habían encerrado en la ceiba se desataría. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y los sacrificios? ¿Siguen ocurriendo? El sacerdote bajó la mirada, como si el peso de la culpa lo aplastara. No se han detenido, Mateo. Cada generación ha pagado el precio para mantener al pueblo a salvo. Pero nadie quiere admitirlo. Es más fácil culpar a la ceiba, llamarla maldita, que enfrentar lo que realmente somos. Mateo se levantó, furioso. ¿Y mi hermano? ¿Fue parte de este pacto? El padre Esteban negó con la cabeza rápidamente. No lo sé. Pero si él estaba investigando, pudo haber llamado la atención de quienes guardan el secreto. Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta de la iglesia se abrió, y Tomás entró apresuradamente. Su rostro estaba pálido, y su voz era urgente. Mateo, tienes que venir. Algo está pasando en la plaza. Mateo y el sacerdote siguieron a Tomás, y lo que encontraron fuera los dejó helados. Un grupo de aldeanos estaba reunido alrededor de un hombre que gritaba incoherencias. Era don Jacinto, uno de los ancianos del pueblo, conocido por ser reservado y supersticioso. La ceiba está despierta. Gritaba don Jacinto, con los ojos desorbitados y la voz llena de pánico. Los espíritus están furiosos. Nos van a llevar a todos. Los aldeanos murmuraban, algunos tratando de calmarlo, mientras otros parecían compartir su miedo. Mateo se acercó al hombre, intentando obtener más información. Don Jacinto, ¿qué vio? El anciano lo miró, sus manos temblando. Anoche, fui al bosque. Vi luces alrededor del árbol. Oí voces, gritos. El árbol está vivo, muchacho. Algo está despertando. Mateo miró a Tomás y al padre Esteban. Sabía que esto era una señal de que el tiempo se acababa. Pero antes de que pudiera decir algo, los murmullos de los aldeanos se transformaron en acusaciones dirigidas a Inés, quien observaba desde una esquina. Es culpa de la bruja. Gritó una mujer, señalándola. Ella está detrás de todo esto. Mateo corrió hacia Inés antes de que los aldeanos pudieran acercarse más. Basta. Gritó, poniéndose entre ella y la multitud. Inés no tiene nada que ver con esto. Si quieren respuestas, miren a los verdaderos responsables. Los aldeanos se detuvieron, sorprendidos por la valentía de Mateo. Pero antes de que pudieran reaccionar, Inés habló con una calma inquietante. El árbol no está furioso por lo que he hecho. Está furioso por lo que ustedes han permitido que ocurra durante generaciones. El silencio cayó sobre la plaza. Nadie sabía qué responder. Finalmente, el padre Esteban habló, su voz resonando con autoridad. Suficiente. Este no es momento para dividirnos. Si queremos resolver esto, debemos trabajar juntos. Mateo tomó la palabra. Voy a la ceiba esta noche. Si quieren salvar a este pueblo, necesito su ayuda. El grupo se dispersó lentamente, dejando a Mateo, Tomás, Inés y el padre Esteban juntos. Mientras discutían su plan, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, un presagio que hizo que incluso los más valientes se estremecieran. Esa noche, Mateo sabía que no habría vuelta atrás. La noche había caído sobre San Miguel del Monte, y el bosque parecía más vivo que nunca. El viento susurraba entre las ramas de los árboles, llevando consigo un escalofrío que recorría cada rincón del pueblo. Mateo, con la determinación brillando en sus ojos,
ajustó su mochila y miró a sus compañeros. Tomás, con el ceño fruncido pero decidido, sostenía una linterna. Inés, envuelta en una capa negra, llevaba consigo un pequeño maletín lleno de hierbas, velas y amuletos que prometían protegerlos de lo que encontrarían bajo la ceiba. ¿Estamos listos?, preguntó Mateo, rompiendo el silencio tenso. Inés asintió lentamente, mientras Tomás tragaba saliva antes de responder. ¿Listos o no, no tenemos otra opción? El grupo comenzó a caminar hacia el bosque, siguiendo el camino que llevaba a la ceiba. Cada paso se sentía como un desafío, con el suelo cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies y las sombras de los árboles danzando a su alrededor. La luna apenas se asomaba entre las nubes, iluminando lo suficiente para que vieran el sendero, pero dejando el resto del bosque envuelto en una oscuridad casi palpable. Mateo, susurró Tomás, caminando a su lado. ¿Estás seguro de esto? No sabemos qué vamos a encontrar ahí abajo. Mateo lo miró, con la mandíbula apretada. Diego está ahí, Tomás. No puedo abandonarlo. Inés, que caminaba unos pasos adelante, habló sin voltear la cabeza. Si quieren sobrevivir, deben mantener la mente clara. El árbol percibe el miedo, y lo usa en su contra. Las palabras de Inés no hicieron más que aumentar la tensión en el grupo, pero nadie respondió. Después de lo que parecieron horas de caminata, finalmente llegaron a la ceiba. El árbol era aún más imponente de cerca, con su tronco ancho y sus raíces que se extendían como tentáculos hacia la tierra. La corteza estaba cubierta de musgo y extraños símbolos que parecían brillar débilmente bajo la luz de la luna. Aquí estamos, dijo Inés, deteniéndose frente al árbol. Esta es la entrada. Mateo miró las raíces, buscando algún indicio de lo que había visto en el mapa. Finalmente, encontró una abertura entre las raíces, lo suficientemente grande para que una persona pudiera deslizarse. El aire que salía de la abertura era frío y tenía un olor metálico, como a sangre y tierra húmeda. ¿Eso nos llevará a donde está Diego?, preguntó Mateo, con la voz temblorosa. Inés asintió. Sí. Pero recuerden, no estamos solos ahí abajo. Sin más palabras, Mateo fue el primero en entrar, seguido de Tomás e Inés. El túnel bajo las raíces era estrecho y oscuro, con paredes de tierra que parecían cerrarse sobre ellos. La linterna de Tomás era su única fuente de luz, y sus pasos resonaban en el silencio opresivo. A medida que avanzaban, el túnel se ensanchaba, revelando un espacio más grande. Las paredes estaban cubiertas de raíces que latían suavemente, como si fueran venas de un ser vivo. En el centro de la caverna, había un altar hecho de piedra, cubierto de símbolos tallados y manchas oscuras que parecían ser sangre seca. Este es el lugar del pacto, dijo Inés, su voz apenas un susurro. Mateo se acercó al altar, su mirada buscando desesperadamente alguna señal de su hermano. Fue entonces cuando escuchó un sonido, un gemido bajo y prolongado que parecía venir de las raíces. ¿Diego?, llamó Mateo, su voz resonando en la caverna. El gemido se intensificó, y una de las paredes de raíces comenzó a moverse, revelando lo que parecía ser una figura atrapada entre ellas. Mateo corrió hacia la figura, reconociendo el rostro pálido de su hermano. «Diego», gritó, tratando de liberar a su hermano de las raíces que lo mantenían atrapado. Pero las raíces parecían tener vida propia, apretándose más cuanto más intentaba Mateo liberarlo. Inés se acercó rápidamente, sacando un cuchillo pequeño y comenzando a cortar las raíces. «Rápido, Mateo. Esto solo las detendrá por un momento». Mientras trabajaban, Tomás mantenía la linterna enfocada en la figura de Diego, su rostro lleno de horror. «No estamos solos», susurró, señalando hacia las sombras que comenzaban a moverse en la caverna. De las esquinas oscuras de la caverna comenzaron a emerger figuras humanoides, hechas de sombras y con ojos que brillaban como brasas. Inés levantó un amuleto, pronunciando palabras en un idioma que Mateo no reconocía. Las figuras retrocedieron momentáneamente, pero no se detuvieron. «No podemos quedarnos aquí».
gritó Tomás, retrocediendo hacia la entrada del túnel. Inés terminó de liberar a Diego, quien cayó al suelo inconsciente. Mateo lo cargó sobre sus hombros, mientras Inés seguía pronunciando palabras para mantener a las sombras alejadas. «Rápido, al túnel», ordenó Inés. El grupo corrió hacia la entrada del túnel, con las sombras persiguiéndolos. Las raíces del árbol comenzaron a moverse, cerrando el túnel detrás de ellos, como si intentaran atraparlos. Finalmente, lograron salir a la superficie, jadeando y cubiertos de tierra. Mateo colocó a Diego en el suelo, revisando su pulso. «Está vivo», dijo con alivio, aunque su hermano seguía inconsciente. Inés, sin embargo, no parecía aliviada. Miraba hacia la ceiba, que ahora parecía más viva que nunca. Las raíces se movían, y el tronco emitía un zumbido bajo que hacía temblar el suelo. «No hemos terminado», dijo Inés, su voz llena de urgencia. «Al liberar a Diego, hemos despertado algo». Mateo la miró, exhausto pero decidido. «Lo enfrentaremos. Lo que sea necesario para detener esto». El capítulo termina con el grupo alejándose de la ceiba, mientras el bosque detrás de ellos cobra vida, presagiando que la verdadera batalla está por comenzar. El aire en San Miguel del Monte se había vuelto más pesado, como si el pueblo entero estuviera reteniendo el aliento. La ceiba parecía cobrar vida, y su influencia oscura se extendía más allá del bosque, alcanzando cada rincón del pueblo. Mateo, exhausto pero decidido, llevó a su hermano Diego de vuelta a casa, con la esperanza de que el joven despertara pronto. Mientras tanto, Inés y Tomás comenzaron a discutir los próximos pasos, conscientes de que el árbol no permanecería inactivo por mucho tiempo. Diego yacía inconsciente en una de las camas de la casa de Mateo, su respiración era suave, pero su rostro mostraba signos de tensión. Mateo se sentó a su lado, sosteniendo su mano, mientras las palabras de Inés resonaban en su cabeza: «Lo que está bajo la ceiba no puede ser contenido para siempre». Tomás entró en la habitación, cruzando los brazos mientras observaba a Mateo. «¿Cómo está?», preguntó. «Sigue igual. Pero está vivo». «Eso es lo que importa ahora», respondió Mateo, con los ojos aún fijos en su hermano. Tomás suspiró, acercándose al borde de la cama. «Mateo, sabemos que esto no termina aquí. Lo que vimos bajo la ceiba, esas cosas, esas sombras, no eran normales. Y no podemos enfrentarlas sin un plan». Mateo asintió lentamente, levantándose de la silla. «Lo sé. Pero necesito entender qué es lo que estamos enfrentando. No puedo entrar de nuevo en esa cueva sin saber qué nos espera». Esa misma tarde, Inés llevó a Mateo y a Tomás a su cabaña, un lugar que ahora parecía más oscuro y cargado de energía que nunca. La mesa central estaba cubierta de libros antiguos, mapas y frascos con líquidos oscuros que brillaban bajo la luz de las velas. Inés comenzó a hablar mientras revolvía las páginas de un viejo grimorio. «La ceiba no es solo un árbol. Es un umbral. Un portal entre este mundo y algo mucho más antiguo, más oscuro». Los fundadores del pueblo no sabían con qué estaban tratando. Hicieron un pacto para salvar sus vidas, pero condenaron a las generaciones futuras. Mateo la interrumpió, su voz llena de frustración. «¿Qué hay exactamente bajo la ceiba? ¿Qué es esa cosa que vimos?». Inés levantó la vista del libro, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de miedo y determinación. «Es una entidad. Algo que no pertenece a este mundo. Alimentada por el miedo, el sufrimiento y las almas de aquellos que se acercan demasiado. La ceiba no es solo su prisión, también es su fuente de poder». Tomás, que había estado en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. «¿Y cómo podemos detenerla? No podemos simplemente cortarla o quemarla». Inés negó con la cabeza. «No, no es tan simple. Para sellar el portal, necesitamos un sacrificio. Pero no un sacrificio humano como los fundadores hicieron. Esta vez, necesitamos algo más poderoso, debemos unir las almas de aquellos que la entidad ha tomado y romper el pacto original».
Mateo frunció el ceño, procesando lo que había escuchado. ¿Cómo hacemos eso? Inés se acercó a la mesa, señalando un mapa del bosque. En las raíces de la ceiba hay un objeto, un receptáculo que contiene la esencia del pacto. Es lo que conecta a la entidad con este mundo. Si lo destruimos, romperemos su vínculo. Con un plan en mente, el grupo comenzó a prepararse para regresar al bosque. Esta vez, no podían permitirse errores. Inés preparó amuletos de protección para cada uno, utilizando hierbas y símbolos grabados en piedras pequeñas. Mientras tanto, Mateo revisaba el mapa, memorizando cada detalle del camino hacia la ceiba. Cuando la noche cayó, el grupo se reunió frente a la casa de Mateo. Diego, que había despertado poco antes, insistió en acompañarlos. Aunque aún estaba débil, su determinación era clara. No voy a quedarme aquí mientras ustedes arriesgan sus vidas, dijo Diego, mirando a su hermano con firmeza. Mateo vaciló, pero finalmente cedió. Sabía que no podía convencer a Diego de quedarse atrás. El camino hacia la ceiba era más oscuro que nunca. El bosque parecía estar vivo, susurrando palabras incomprensibles y moviendo sus ramas como si los vigilara. A medida que se acercaban al árbol, el aire se volvía más frío, y una niebla densa comenzó a rodearlos. Cuando llegaron, la ceiba se alzaba imponente frente a ellos, sus raíces brillando con un resplandor tenue y extraño. Inés lideró el grupo, sosteniendo una vela negra que usaba para trazar un círculo de protección alrededor del árbol. Escuchen con atención, dijo Inés, su voz firme. Cuando estemos dentro, no se separen del grupo. Y pase lo que pase, no respondan a las voces. La entidad usará sus miedos en su contra. El grupo asintió, y uno por uno, descendieron por la abertura entre las raíces de la ceiba. Esta vez, el túnel parecía más profundo, más oscuro. Las paredes latían suavemente, como si el árbol estuviera respirando. Al llegar a la caverna, el altar estaba cubierto de un líquido oscuro que goteaba de las raíces. En el centro de la sala, una esfera brillante flotaba en el aire, rodeada de sombras que parecían moverse con vida propia. Ahí está, susurró Inés, señalando la esfera. Ese es el receptáculo. Mateo dio un paso adelante, pero las sombras comenzaron a moverse hacia ellos, bloqueando su camino. Inés levantó un amuleto, pronunciando un conjuro que hizo que las sombras retrocedieran momentáneamente. ¡Rápido!, gritó. Mateo corrió hacia la esfera, sintiendo una fuerza invisible que intentaba detenerlo. Cuando la tocó, una visión inundó su mente, imágenes de los fundadores del pueblo, realizando el ritual original, sus rostros llenos de desesperación y miedo. Mateo, rompe el vínculo, gritó Diego, sosteniendo una vela que Inés le había dado. Mateo levantó la esfera y la arrojó al suelo con todas sus fuerzas. El impacto fue acompañado por un grito ensordecedor que sacudió toda la caverna. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y la luz de la esfera se extinguió. La caverna comenzó a colapsar, y el grupo corrió hacia la salida, sintiendo como las raíces intentaban atraparlos una vez más. Al salir a la superficie, la ceiba emitió un último crujido antes de quedar completamente inmóvil. El grupo se miró, exhausto pero aliviado. Sabían que habían logrado algo que pocos habrían tenido el valor de intentar. Pero también sabían que el precio de la victoria sería algo que el pueblo tendría que enfrentar por generaciones. El bosque de San Miguel del Monte permanecía inquietantemente silencioso tras el colapso de la caverna bajo la ceiba. Aunque la esfera había sido destruida y las sombras parecían haber desaparecido, todos sabían que la batalla aún no había terminado. La ceiba, aunque inmóvil, seguía emanando una presencia oscura, como si lo que había dentro estuviera acumulando fuerza para un último ataque. Mateo, Inés, Tomás y Diego se sentaron alrededor de una pequeña fogata cerca del límite del bosque, tratando de recuperar el aliento y decidir qué hacer a continuación. El ambiente estaba cargado de tensión, y las sombras de las ramas parecían alargarse, como si escucharan cada palabra. No fue suficiente, dijo Inés finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era firme,
pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un pequeño amuleto que había usado en la caverna. La esfera era solo una parte del vínculo. El núcleo de la entidad sigue intacto, y no descansará hasta liberarse por completo. Tomás, aún jadeando por el esfuerzo, lanzó una mirada incrédula. ¿Quieres decir que todo lo que hicimos no sirvió de nada? Casi morimos ahí abajo. Inés negó con la cabeza, mirando a Mateo con gravedad. Sirvió para debilitarla. Pero para detenerla de una vez por todas, necesitamos sellar el portal. Eso requiere algo que ninguno de nosotros quería enfrentar, un sacrificio final. Las palabras cayeron como una losa sobre el grupo. Mateo sintió que el estómago se le revolvía, mientras Diego lo miraba con ojos llenos de preocupación. ¿Sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó Mateo, aunque en el fondo temía la respuesta. Inés se levantó y se acercó a la ceiba, sus dedos rozando la corteza del árbol como si pudiera sentir su latido. El pacto original fue sellado con sangre. Los fundadores ofrecieron a sus hijos para contener a la entidad, y durante generaciones, se han hecho sacrificios similares para mantenerla bajo control. Pero esta vez, no podemos repetir sus errores. No será un sacrificio humano. Necesitamos un alma pura que actúe como un guardián, alguien dispuesto a quedarse aquí para siempre, atado al árbol, asegurándose de que la entidad no vuelva a despertar. El silencio que siguió fue abrumador. Tomás bajó la cabeza, mientras Diego miraba a su hermano con una mezcla de miedo y determinación. Finalmente, Mateo se puso de pie, enfrentando a Inés. Si esto es lo que se necesita para salvar al pueblo, lo haré. No. Gritó Diego, poniéndose de pie de un salto. No puedes hacer esto, Mateo. Apenas logré salir de ahí, y ahora tú quieres entregarte. No voy a permitirlo. Mateo lo miró con calma, aunque su corazón estaba roto por dentro. Diego, no se trata de mí. Se trata de todos. Si no hacemos esto, nadie estará a salvo. Inés los interrumpió antes de que la discusión pudiera intensificarse. Aún no está decidido. No es cuestión de quién quiere hacerlo. El árbol elige. Esa noche, el grupo regresó a la ceiba para preparar el ritual final. Inés comenzó a trazar un círculo de símbolos alrededor del árbol, usando cenizas mezcladas con hierbas sagradas. Mateo y Tomás reunieron madera seca para encender una gran fogata, mientras Diego observaba en silencio, sus manos apretadas en puños. Cuando todo estuvo listo, Inés se colocó en el centro del círculo, sosteniendo un antiguo libro que había sacado de su cabaña. El ritual nos mostrará quién será el guardián. La ceiba elegirá, pero también debemos estar preparados para lo que venga. La entidad no se dejará sellar sin pelear. Los cuatro se tomaron de las manos alrededor de la fogata, mientras Inés comenzaba a recitar palabras en un idioma antiguo. La llama de la fogata se volvió más alta, iluminando el árbol y proyectando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. De repente, el aire se llenó de un rugido ensordecedor. Las raíces de la ceiba comenzaron a moverse, y una figura oscura y monstruosa emergió del tronco del árbol. Era la entidad, una amalgama de sombras y ojos rojos que parecían arder como brasas. «No se separen», gritó Inés, levantando el libro mientras la entidad avanzaba hacia ellos. Mateo sintió un frío helado que le atravesaba el cuerpo, pero se mantuvo firme. En su mente, vio imágenes de su abuelo, de los fundadores del pueblo, de todas las personas que habían sufrido por el pacto. Sabía que no podía dejar que esto continuara. La entidad se detuvo frente al grupo, sus ojos recorriendo a cada uno como si los estuviera evaluando. Finalmente, su mirada se fijó en Mateo, y una voz gutural resonó en el aire. «Tú». Mateo dio un paso adelante, su voz temblando pero firme. «Sí. Si necesitas un guardián, te ofrezco mi alma». Diego trató de detenerlo, pero las raíces del árbol lo inmovilizaron. «Mateo, no», gritó, luchando inútilmente. La entidad se acercó más,
pero antes de que pudiera tomar a Mateo, Inés gritó: «Espera. Hay otra manera». La entidad se detuvo, observando a Inés con curiosidad. «Habla». Inés respiró hondo, su voz cargada de una mezcla de desafío y temor. En lugar de consumirlo, ata su alma al árbol como guardián. Permite que él sea la barrera que te mantenga contenida, pero sin destruirlo. Por un momento, el bosque quedó en completo silencio. Finalmente, la entidad asintió. Aceptó. Mateo sintió como su cuerpo era envuelto por las raíces, pero no con violencia, sino con una sensación de paz extraña. Antes de ser completamente absorbido por la ceiba, miró a Diego y a sus amigos una última vez. Cuídense. Y cuiden al pueblo. La luz de la fogata se apagó de repente, y la ceiba quedó inmóvil, como si nunca hubiera pasado nada. Mateo había cumplido con su destino. Cuando todo terminó, Diego cayó de rodillas frente a la ceiba, lágrimas corriendo por su rostro. Volveré por ti, hermano. De alguna forma, te traeré de vuelta. Inés colocó una mano en su hombro, sus ojos llenos de compasión. Él está en paz, Diego. Pero la ceiba nunca debe ser olvidada. El capítulo cierra con Diego mirando el árbol, jurando proteger el sacrificio de su hermano mientras las primeras luces del amanecer iluminan el bosque. El amanecer en San Miguel del Monte llegó lentamente, como si el pueblo mismo dudara en despertar después de la noche que acababa de vivir. El bosque, que durante tanto tiempo había sido un lugar de temor y superstición, ahora estaba en silencio. La ceiba se alzaba inmóvil, sus raíces y tronco firmes, pero desprovistos del aura oscura que había dominado por generaciones. Era como si, finalmente, la entidad que habitaba en su interior hubiera sido contenida. Diego se encontraba de pie frente al árbol, con los ojos enrojecidos y el rostro lleno de cansancio. Había pasado toda la noche junto a la ceiba, incapaz de alejarse, como si quedarse allí fuera una forma de mantener el vínculo con su hermano Mateo. Sus dedos rozaron la corteza del árbol, sintiendo una leve vibración, un recordatorio de que Mateo ahora era parte de algo más grande. ¿Por qué tenía que ser así?, murmuró Diego para sí mismo, mientras las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. Detrás de él, Inés y Tomás lo observaban desde la distancia. Tomás parecía incómodo, como si no supiera qué decir para consolar a su amigo. Por otro lado, Inés mantenía una expresión solemne, cargada de comprensión y resignación. No hay palabras que puedan aliviar lo que siente ahora, dijo Inés, rompiendo el silencio. Su voz era baja, como si temiera perturbar la tranquilidad que ahora rodeaba a la ceiba. Pero Mateo hizo lo que pocos serían capaces de hacer. Salvó este lugar, y a todos los que viven aquí. Tomás asintió, aunque su mirada permanecía fija en Diego. Él era más valiente de lo que creíamos. Siempre lo fue. Inés dio un paso hacia Diego, pero antes de hablar, éste giró hacia ellos, con una mezcla de dolor y determinación en su rostro. No pienso dejar que esto termine aquí. Mateo sacrificó todo para detener esta maldición, pero no voy a permitir que su sacrificio sea olvidado. Y no lo será, respondió Inés, acercándose más a él. Pero debes entender algo, Diego. Este árbol no es solo un símbolo de lo que hemos enfrentado. Es un recordatorio de lo que nunca debe volver a suceder. El pueblo necesita cambiar, dejar atrás los secretos y las mentiras que lo han mantenido atado a este ciclo de oscuridad. Diego la miró con seriedad, asintiendo lentamente. Sabía que ella tenía razón, pero la idea de continuar sin su hermano le parecía abrumadora. En los días que siguieron, el pueblo comenzó a sentir el cambio. Aunque los aldeanos no conocían todos los detalles de lo que había ocurrido, sabían que algo había cambiado en el bosque. La atmósfera opresiva que había pesado sobre San Miguel del Monte durante generaciones parecía haberse levantado, y la gente comenzó a hablar abiertamente sobre las historias y supersticiones que antes solo se susurraban en las sombras. Diego, con la ayuda de Tomás, decidió liderar un esfuerzo para preservar la memoria de lo ocurrido. Abrieron los registros históricos del pueblo,
incluyendo los documentos que Mateo había encontrado en la biblioteca. Juntos, comenzaron a recopilar testimonios de los ancianos y a escribir un nuevo capítulo en la historia de San Miguel, uno que no estuviera basado en el miedo, sino en la verdad. Una tarde, mientras trabajaban en la vieja biblioteca, Tomás levantó la vista de un documento antiguo y miró a Diego. ¿Alguna vez sientes que Mateo sigue aquí? Diego se detuvo, con una pluma en la mano, y miró hacia la ventana que daba al bosque. Todo el tiempo. Pero no como antes. Ahora siento que está en paz, como si realmente hubiera encontrado su propósito. Tomás asintió en silencio, y los dos continuaron trabajando. Aunque la ausencia de Mateo era dolorosa, su sacrificio había dado a Diego una nueva dirección en la vida, una razón para seguir adelante. Mientras tanto, Inés decidió regresar a su cabaña en el bosque, aunque sabía que su papel en el pueblo no había terminado. Con el tiempo, la gente comenzó a visitarla, ya no con miedo, sino con curiosidad y respeto. Muchos buscaban su guía, deseosos de aprender sobre las tradiciones antiguas y las formas de proteger el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Una noche, mientras encendía una vela frente a la ventana de su cabaña, Inés sintió un leve susurro en el aire, como si el bosque mismo le hablara. Cerró los ojos y sonrió ligeramente, sintiendo que Mateo estaba presente, velando por todos desde la ceiba. Meses después, el pueblo celebró un festival en honor a Mateo y a todos los que habían sacrificado sus vidas para proteger a San Miguel del Monte. La plaza principal estaba decorada con luces y ofrendas, y los aldeanos se reunieron para contar historias y compartir recuerdos. Diego subió al escenario improvisado, sosteniendo un pequeño cuaderno en el que había escrito la historia completa de la ceiba y el sacrificio de su hermano. Hoy no estamos aquí para llorar lo que hemos perdido, comenzó Diego, su voz firme pero cargada de emoción. Estamos aquí para honrar a quienes dieron todo por este pueblo, y para prometer que nunca volveremos a cometer los mismos errores. La ceiba ya no es un símbolo de miedo, sino de esperanza. Los aldeanos lo aplaudieron, y por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que el peso en su pecho comenzaba a aligerarse. Esa noche, Diego regresó al bosque, solo. Caminó hasta la ceiba, llevando consigo una pequeña ofrenda, un dibujo que él y Mateo habían hecho de niños, cuando soñaban con explorar el mundo juntos. Lo colocó a los pies del árbol y se sentó en silencio, dejando que sus pensamientos fluyeran. Hermano, sé que estás aquí. No puedo verte, pero lo siento. Gracias por todo lo que hiciste. Prometo cuidar de este lugar, como tú lo habrías hecho. Una suave brisa sopló a través del bosque, moviendo ligeramente las ramas de la ceiba. Diego cerró los ojos, sintiendo una paz que no había sentido desde la noche en que todo cambió. El bosque permaneció en silencio, pero en ese silencio, Diego encontró consuelo. Sabía que su hermano estaba en paz, y que el pueblo, por primera vez en generaciones, tenía la oportunidad de un nuevo comienzo.